Buenas tardes. En mi caso, la comunicación que tienen ustedes, voy a presentar en el título, reza verdad, justicia o justicia en el proceso penal. Realmente no está bien, no está ajustada a lo que iba a exponer y a lo que voy a exponer, ¿no? Es decir, porque aquí se presenta como una dualidad, es decir, verdad o justicia, y se trata más bien de no de una dualidad, sino de una tripartición. Sería verdad, prueba y, en todo caso, justicia, entendiendo, y esto ya quiero matizarlo desde el principio, por justicia no la idea de justicia, sino la justicia del caso concreto que se realiza en cada uno de los procesos singulares, es decir, en cada uno de los procesos penales concretos. Decir que es obvio que mi ponencia es continuación de la de Pedro Barbado, con el que llevo colaborando tiempo ya en estos temas, o llevamos colaborando bastante tiempo. En ese sentido, vuelvo a repetir, la ponencia debería rezar, y el error es mío, no es imputable a terceras personas, verdad, proceso y justicia, pero entendiendo que verdad sí que eso funciona como idea, y en este caso estoy hablando desde el materialismo filosófico, verdad funciona como idea, y justicia no está funcionando como idea de justicia, sino como la justicia del caso concreto, del caso singular y concreto, es decir, de cada procedimiento judicial singular o concreto. Bien, por tanto tendríamos dos ideas, una idea que es la idea de verdad y la idea de prueba, que probablemente también podamos incluir dentro del nombre de idea, ¿no? En la medida en que prueba no es un concepto categorial, sino que atraviesa, la idea de prueba atraviesa distintas disciplinas, no es un patrimonio exclusivo del derecho y mucho menos del derecho procesal, sino que, en fin, creo que excuso cualquier comentario sobre esta cuestión, ¿no? Las ideas que voy a proponer básicamente son las siguientes. Una, el proceso penal es un proceso de construcción de los hechos, no existen hechos dados ni hechos percibidos, como perfectamente puso de relieve Pedro Barbado anteriormente, sino que los hechos son construidos. Los hechos, ¿por quién son construidos? Es decir, simplemente haciendo referencia a nuestra legislación, es decir, cualquiera que tuviese noticia de la comisión de un delito tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad policial, judicial o fiscal. A partir de ahí, digamos, se desarrollaría un automatismo que, según los casos, pues, es decir, daría lugar al inicio de unas diligencias de investigación por parte inicialmente de la policía o por parte de la Fiscalía, o como consecuencia de que el juez instructor las ordenase. Bien, es decir, cuando la policía inicia ese trabajo de investigación, es decir, no lo inicia desde el punto cero. Es decir, cuando la policía se presenta en el lugar donde hay un cadáver, es decir, la policía está funcionando ya, y voy a utilizar el lenguaje de la escuela, está utilizando de manera proléptica y la anamnesis, la relación anamnesis y prolepsis que destacó siempre Gustavo Bueno, es decir, en el sentido siguiente, la policía está presuponiendo necesariamente, cuando llega al sitio donde hay una apariencia de delito o un presunto delito, que son dos, Pedro ha hablado de la idea de apariencia de delito, que es más ajustada a la realidad. En la práctica judicial a veces se dice presunto delito. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que...? Es decir, pues, digamos, no solo, digamos, la inspección ocular, etcétera, etcétera, sino que esa inspección ocular es imposible, por decirlo de alguna manera, hacerla sin tener en mente, sin tener prolépticamente el Código Penal metido en la cabeza. Quiero decir, la policía funciona con el Código Penal a priori. No lo digo a priori en sentido kantiano, sino que funciona, es decir, necesariamente tiene el Código Penal, porque claro, una persona muerta en la calle, es decir, no es un delito de estafa, a lo mejor después aparece en la investigación posterior, pero es decir, no es un delito de estafa. Es decir, puede ser homicidio, un asesinato, podrá haber lesiones, muerte como consecuencia de lesiones, etcétera, etcétera. Pero, es decir, eso ya automáticamente hace que el propio investigador policial descarte, es decir, figuras penales, es decir, tipos penales, que son como se llaman los distintos delitos, tales como aparecen en el Código Penal. Por tanto, es decir, ya de alguna manera
Es decir, está delimitando o construyendo, en fin, in nuce, en estado inicial, es decir, el fenómeno, ese fenómeno o esa apariencia de delito, lo que sea. Es decir, pues un muerto, es decir, vamos a ir con el ejemplo del muerto, etc. Es decir, ese muerto se ordenará el levantamiento del cadáver y se mandará, si procede la autoridad judicial a que se le practique la autopsia, se le practicará la autopsia. Siguiente paso, muy rápidamente, autopsia. Es decir, que se llama el siguiente paso. Es decir, la autopsia está concebida en nuestro sistema procesal penal como un medio para averiguar, en este caso, la muerte del delito, es decir, las causas, el origen de la muerte y otra serie de datos, ¿no? Es decir, para averiguar el origen del delito y todas esas cosas. Pues bien, es decir, la autopsia, es decir, la cuestión aquí se plantea es la siguiente. ¿Qué es la prueba? Lo que hace el forense en el Instituto Anatómico Forense cuando lleva a cabo las operaciones quirúrgicas de diseccionar, de trocear, en fin, de las operaciones quirúrgicas, médicas, y posteriormente, o sea, las va grabando y después redacta el informe con las conclusiones y manda al Instituto de Anatomía Patológica o al Instituto Nacional de Toxicología las muestras correspondientes para examinar, eso es la prueba, o eso es la fuente de prueba, o son hechos. Es decir, el 99%, por no decir la mayoría, la jurisprudencia en España, es decir, considera que esos son, es decir, elementos fácticos que no tienen todavía relevancia jurídica. Es decir, eso no puede ser prueba bajo ningún concepto. Es decir, esto no es que lo diga yo, estoy diciéndolo críticamente en el sentido de cómo está construido, es decir, nuestro sistema procesal penal. Es decir, la fuente de prueba se refiere, por tanto, a cuestiones fácticas que, es decir, son, desde ese mismo momento, es decir, intrascendentes. Es decir, lo que ha hecho intrascendente, perdón, es lo que ha hecho el médico forense. O sea, las operaciones quirúrgicas del médico forense son irrelevantes, porque las operaciones del médico forense, es decir, pasan a un segundo plano en el momento en que las incorpora un documento. Ese documento, ese informe forense de la autopsia, eso es lo que realmente considera nuestra ley de enjuiciamiento civil, el artículo 299 de la misma, como medio de prueba. Pero es decir, puede entenderse como prueba pericial o como prueba documental. Fíjense ustedes, si las operaciones quirúrgicas del forense pueden ser interpretadas pericialmente, como una prueba pericial, o pueden ser interpretadas documentalmente. Es decir, por tanto, cabe un doble tratamiento de las mismas, pero por razones intraprocesales. Es decir, y por otra cosa que quiero decir rápidamente, si no se me escapa, y es que, digamos, es decir, no es tanto, es decir, detrás de toda la legislación procesal, igual que detrás de la legislación penal, hay una filosofía subyacente, una filosofía espontánea en las leyes rituarias, en la ley procesal. Hay una filosofía implícita, es decir, que unas veces es escolástica, es la simple aprensión, es decir, funcionando a toda pastilla, y en otras veces, es decir, pues, llega pues, a otros niveles, cuando hablamos en la vista oral, de pues, entender la prueba como, es decir, esto hablaré dentro de un momento, entender la prueba como un conjunto de enunciados acerca de hechos, como ha señalado Pedro. Bien, es decir, para concluir esta primera fase, lo que quería decir era simplemente que en la fase de investigación que conforma la primera fase del proceso, llamada instrucción, lo que se están practicando son diligencias que no dejan de ser más que conjuntos de operaciones prácticas, operaciones normadas. Esta es la diferencia con cualquier otra operación en otros ámbitos fuera del saber jurídico, que las operaciones que realizan los sujetos operatorios son operaciones normadas. Es decir, las operaciones que realiza el forense, evidentemente esas no son normadas, el resultado sí está normado, porque tiene que presentarlo en un informe, tiene que hacerlo de una determinada forma. Por lo tanto, son operaciones que siguen unos protocolos, prácticas, normas, reglas, planes y programas, en este caso normas, planes y programas. Entonces, este conjunto de operaciones que se realizan en la fase de instrucción, fase de sumario,
única y exclusivamente tienen, y esta es la tesis fuerte que pretendo defender, lo único que tienen es la finalidad de dar o configurar la apariencia de un determinado delito, darle una determinada apariencia. ¿Por qué? Y ahora, es decir, enlazo con la actualidad del presente de hoy mismo, ¿no? Es decir, hoy se les ha comunicado a los sublevados e insurrectos catalanes, es decir, el auto de procesamiento. Es decir, se ha acabado con respecto a una parte de ellos, se ha acabado la fase de instrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, una vez terminado el sumario, es decir, yo no tengo acceso, es decir, tengo acceso a los autos que se han pronunciado anteriormente, no al auto de procesamiento que se ha dictado hoy, obviamente no lo tengo delante, tengo los anteriores. Es decir, en los distintos autos anteriores, ¿qué es lo que ha ido haciendo el juez Llarena? Autos, vuelvo a insistir, fase de sumario, fase de instrucción. Es decir, recopilar un conjunto de información a través de pruebas testificales, pruebas documentales, grabaciones, atestados policiales, es decir, no me voy a cansar aquí, pero en fin, vídeos, puedo indicarles vídeos 3 y 4, anexo al atestado 30 de noviembre, atestado del 15, del 12, del 17, grabaciones telefónicas del 12, del 17, anexo 3 al atestado ampliatorio de fecha 1 de tal del 2018, documentos intervenidos, o sea, documental a la intervenida en la ANC, en las grabaciones de los discursos de don Jordi Sánchez, pronunció, así como los Twitter que emitió a lo largo de, incorporados en los folios 91 de las actuaciones, etcétera, etcétera, documental incorporada a los atestados, etcétera. Es decir, con todo este, digamos, conjunto de elementos, con todo este conjunto de elementos, el juez instructor, es decir, tiene que, ahora es cuando, digamos, el juez instructor, que también funciona con la anamnesis, lógicamente, y la prolepsis del Código Penal detrás, es decir, siempre está funcionando, tanto el policía como todos los sujetos operatorios que funcionan en el proceso penal están funcionando, es decir, a través, es decir, digamos, con el conjunto de, es decir, todas las operaciones, repito, son normadas, y esto es lo que diferencia el discurso moral del discurso jurídico, fundamentalmente. Es decir, en el hecho de que, digamos, una discusión moral no termina nunca, puede ser ilimitada, pero por definición un proceso penal tiene que acabar. Es decir, está limitado en el tiempo, podrá durar más o menos, pero una de las cuestiones básicas que diferenciaría el discurso moral del discurso jurídico es que el discurso jurídico termina, por narices, tiene que terminar, no puede haber un proceso eterno. Bien, entonces, volviendo al caso que me ocupaba de los hoy procesados, o dictado el auto de procesamiento, por tanto, de apertura y segunda fase del procedimiento penal. Es decir, ¿qué es lo que sucedería? Ahora hablo de qué es lo que sucedería, porque esto a partir de ahora, en cierto sentido, es conjetura. Pues, ¿qué sucedería? Lo que sucedería o lo que debería suceder es que, es decir, aparte de si se mantienen o se abren nuevas medidas cautelares, que ignoro a estas horas lo que habrá dictado el juez, se determinaría, en un plazo X de tiempo, la apertura de del juicio oral. ¿Qué pasa? Es decir, cuando se inicia el juicio oral, y ya que el juez, en el auto de procesamiento, el juez sí que ha calificado ya los delitos, es decir, ya no son, siguen siendo a presuntos delitos, porque un juez de instrucción, y esta es otra de las cuestiones esenciales para entender nuestro proceso, y en otros países, en fin, de manera semejante, es que el juez instructor nunca puede juzgar, porque le está prohibido. Esto es algo realmente paradójico, ¿no? Es decir, cuanto más conoce, más prohibición tiene de dictar sentencia. Es decir, el juez instructor jamás puede dictar sentencia, y es el que más conoce el caso, el que lo conoce en profundidad. Por el contrario, la vista oral es celebrada, como mínimo, es decir, ante 3 magistrados, 5 o 7, según fuese el caso, o el caso. Normalmente normalmente no, siempre estos jueces que van a juzgar en la vista oral, como decía Pedro, vista oral, segunda fase del proceso penal, vista oral, no es casualidad, como indicaba Pedro, no es casualidad, es decir, paréntesis, es decir, mientras que los nexos que se dan en el proceso de instrucción son todos apotéticos, son conexiones apotéticas, son concatenaciones de operaciones, cursos operatorios distintos que van confluyendo precisamente en el sumario,
en la instrucción y por tanto en el sumario, son cursos operatorios de distinta naturaleza, donde se van incorporando periciales, documentales, informes, grabaciones, autopsias, todo este tipo de materiales se van incorporando. Bien, pues es decir, las conexiones entre ese tipo de elementos son conexiones apotéticas. Apotéticas porque, lógicamente, como señaló Pedro, están siempre a distancia, incluso a distancia del propio instructor, porque el juez instructor conoce porque le han notificado la comisión de un delito o de un presunto delito, pero él jamás percibió. Es más, ni la policía tampoco percibió. Luego, siempre las conexiones son conexiones necesariamente apotéticas y operaciones, pues, lógicamente, apotéticas. Y digo esto ¿por qué? Porque en la vista oral lo que se va a tratar de eliminar es precisamente todas las distancias que existen. Por eso la vista oral requiere necesariamente la presencia de los imputados, o ya, en este caso ya procesados, o los hoy ya procesados, si nos referimos al caso de los... y Tomás presentaba en el esquema que no llegué de tiempo a exponer una imagen del Tribunal Constitucional con los magistrados y ponía, es decir, el tema de que no podían ser juzgados a distancia. Y argumentaba Tomás, quería entender, dice, claro, esto es una butada, porque claro que se les puede juzgar a distancia, con los medios telemáticos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que jurídicamente no es posible, porque en el caso del proceso penal rige el principio de inmediación. Hay tres principios que son axiomáticos, son como axiomas del proceso: oralidad, contradicción e inmediación. Oralidad significa que las partes tienen que hablar, defensa, acusación y los jueces, y acusaciones particulares si las hubiese. Eso significa la oralidad del proceso. Luego tienen que estar presentes físicamente, tienen que estar presentes. Es decir, contradicción, que dicen los constitucionalistas y los procesalistas, que es la esencia del proceso. Contradicción en el sentido de que se puedan contradecir, es decir, el fiscal, el abogado, es decir, es verdad que el caso que pone Tomás era el de la presencia, era el de la investidura. Era para la investidura. No, sí, ya lo sé. Es decir, lo que aproveché es para meter el tema de la inmediación. Era precisamente en la distancia, porque en el proceso penal se exige la inmediación, pero además entendida en un sentido absolutamente primitivo. Sí, no, era otra cosa, pero lo que quiero aprovechar es decir que la inmediación, y esto lo tengo discutido con procesalistas hasta la saciedad, pero vamos, es decir, el primitivismo es decir, de tal envergadura, es decir, que entienden la inmediación como la simple aprehensión tomista, es decir, la percepción. Es decir, tiene que estar presente el sujeto para que yo vea si se pone rojo, si se pone verde, si habla, si guarda silencio, si la inmediación es un elemento, es decir, enteramente, vamos, es decir, que hay que triturar y que hay que reconvertir y explicar de otra manera, pero es decir, entenderlo como lo entienden, es decir, uno lee la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se escandaliza, ¿no? Es decir, de cómo está entendiendo la inmediación, ¿no? Justamente porque además es imposible la inmediación, porque está presuponiendo que se pueden evacuar, es decir, que no hay distancia, cuando por definición, los hechos que se están juzgando han sido pasados y esto es presente. Y la inmediación, por definición, supondría la eliminación de las distancias. Claro, ellos hacen abstracción, vía inmediación, de todo lo anterior, es decir, para ellos no existe ni fuerza de gravedad, ni luz, ni esos son factores irrelevantes. Son factores, de ahí damos, es decir, lo que importa es que el sujeto esté presente físicamente para que lo podamos interrogar y ver cómo reacciona, o el testigo, o el perito, o quien fuere. Bien, ¿qué sucede en la vista oral? Que se sustituyen los nexos apotéticos por paratéticos, porque las relaciones en la vista oral son contacto. Es decir, necesariamente yo tengo que interactuar, yo presidente de la sala, yo fiscal, es decir, yo testigo, o acusación, etcétera, etcétera. Tienen que interactuar entre sí. Entonces, es decir, las relaciones son, y no pueden ser más que con la presencia física de la persona en cuestión. Bien, para ir acabando, o ir, no sé, es decir, la cuestión que es importante en la vista oral es la siguiente. Es decir, hemos hecho teóricamente en la instrucción el acopio de un conjunto de material probatorio, que es como se suele decir por parte de los procesalistas, material probatorio, lo que ellos llaman fuentes de pruebas. Pero eso no son pruebas,
Y aquí viene la paradoja. Oigan, estos no son pruebas, estos son hechos extraprocesales. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es decir, la pericia la autopsia, ¿qué es? No, la autopsia no es prueba. Lo que es prueba es lo que el documento del forense. O en todo caso, si no estamos de acuerdo con lo que escribió el forense, llamamos al forense y que lo interrogamos. Usted pregunta y usted pregunta. Pregunta cada uno. Es decir, y llegarán a la conclusión que estimen oportuno. Pero la prueba se entiende que es la declaración o el documento físico que hizo el forense. Claro, es decir, el documento no deja de ser más que una mediación. Justo lo contrario de la inmediación. Es la negación de la inmediación. Entonces, es decir, si uno coge el 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y perdón por utilizar este tipo de referencias, es decir, nos establece cuáles son en el derecho español los medios de prueba, documental, testifical, pericial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, es decir, en el caso, pues, por ejemplo, de las pruebas testificales, pues, si el testigo declaró en primera instancia ante el juez instructor, tiene que reiterar la declaración normalmente ante el tribunal de la vista oral, porque la que vale, aquí hay excepciones y no puedo entrar en toda la casuística, pero bueno, es decir, la que vale es en última instancia la que hace frente al tribunal. Si hay contradicción entre una u otra, normalmente se da valor a la que se hace ante el tribunal, es decir, ante el que no conoció los hechos, sino que los conoce solo. ¿Por qué los conoce? Porque el juez instructor le ha dado traslado del sumario, 1000, 2000, 3000 páginas, y hay un ponente que sí tiene que leerse la sentencia. Los demás oyen, escuchan y supuestamente razonan, hacen inferencias probatorias. Es decir, en el tribunal lo que están es, los jueces, lo que están es escuchando a la acusación, fiscalía, defensa, testigos, peritos, etcétera, etcétera, cada uno que van diciendo y tomando las respectivas notas, etcétera, y a partir de ahí, digamos, es decir, eso es lo que van haciendo en la vista oral. Pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden pedir aclaraciones, dirigen la vista, etcétera, etcétera. Pero lo que ellos simplemente, decir, teóricamente hacen es tener en cuenta las pruebas que se les presentan. Ojo, y vuelvo a repetir, pruebas, aquí son lo que la ley llama medios de prueba. ¿Y qué está latiendo aquí? En el fondo, pues la distinción hechos-derecho, la quaestio facti y la quaestio iuri como dos cuestiones separadas, cuando en realidad son conceptos conjugados. Son conceptos conjugados, que cabría verlos metamétricamente, pero creemos, es decir, que y lo hemos expuesto por escrito, que pueden ser entendidos con mucha mejor facilidad, vistos desde un esquema diamérico. La relación entre quaestio facti y quaestio iuris en todo el proceso, pero en particular luego ya en la sentencia. Entonces, es decir, los jueces lo que hacen es sencillamente, es decir, esos elementos que no dejan de ser mediaciones, valorarlos. Y aquí entra la última cuestión que quisiera hacer referencia a ella, y es que, ¿cómo valoran los jueces? Porque esta es la gran pregunta. Pero claro, ustedes preguntarán, ¿y ustedes, es decir, cómo decide un juez? Es decir, ¿arbitrariamente? No puedo decir, teóricamente no puedo decir nunca arbitrariamente. Es decir, hay un principio, y pido excusas porque estoy en un contexto que no tal, pero bueno, tienen la obligación de conocer el derecho. El juez, es decir, no tiene la obligación de conocerle los hechos, por eso hay que probárselos. El juez no puede conocer los hechos, hay que probárselos, pero sí que tiene la obligación de conocer el derecho. Bien, entonces lo que tiene que hacer es valorar, es decir, todo lo que se ha realizado en la vista oral, en particular las pruebas, y cómo las tienen que valorar. Bien, nuestra ley de enjuiciamiento criminal y la civil han sido modificadas, pero es decir, siguen manteniendo de fondo la idea de la libre valoración de la prueba. Es decir, que los jueces pueden valorar libremente. Bien, esto es verdad que ha sido últimamente no, hace ya más de 30 años, se empezó a modificar sobre todo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entendiendo que la valoración de la prueba tenía que estar justificada en la sentencia. Es decir, lo que se llama la motivación en la sentencia. Es decir, la motivación es la justificación que el juez hace de por qué condena a fulanito de tal. Es decir, la que en su día supongo que hagan, y espero y deseo que hagan, con respecto a todos los prófugos fugados y no fugados del proceso, ¿no? Es decir,
tendrán que decir, pues en las testificales o las documentales o las periciales y tal, es decir, habida cuenta de todo esto, es decir, debemos condenar y condenamos por el delito de rebelión o por el delito de sedición o por los 3 delitos alternativa o disyuntivamente, porque aquí caben muchas combinaciones. Es decir, lo que vamos a hacer es decir, pues en función de, hemos valorado así las pruebas, hay que ponerlo por escrito. ¿Por qué hay que ponerlo por escrito? Por una razón muy sencilla. Porque el escrito es lo que me garantiza a mí, soy procesado, supuestamente, procesado, la posibilidad de formular un recurso si no estoy de acuerdo. Es decir, si yo aprecio en la sentencia que las razones dadas por el tribunal, es cierto que en el caso del Supremo, es decir, habría que hacer una sala especial de apelación, pero en los procedimientos ordinarios, si yo no estoy de acuerdo, porque entiendo que el razonamiento que ha hecho el tribunal no es un razonamiento conforme a derecho, es decir, recurro, y de ahí la obligación de motivar. Entonces, es decir, los jueces se cuidan muy mucho de hoy, digamos, últimamente, y digo últimamente, me refiero prácticamente desde el periodo de entrada en vigor de la Constitución, de justificar los razonamientos, de justificar por qué condenan. Y de ahí, y acabo ya, es decir, el auge de la teoría de la argumentación jurídica, que es dentro del gremio de la filosofía del derecho al que yo pertenezco, es decir, que no sabemos si estamos en un sitio o estamos en otro, porque nos damos leña por los dos lados, pero bueno, discuten, ¿no? Es decir, y hay un interés tremendo, lleva años y años, vamos, es decir, másteres de argumentación jurídica por todos los sitios. Bien, y creo que bueno, pues simplemente que la valoración de la prueba tiene que estar, digo, justificada fundamentalmente por las razones que acabo de indicar, que indiqué que era el tema del recurso. Creo que me queda alguna cosa más, pero pues, por razones de tiempo ya los he oído, no puedo extenderme más. Simplemente darle las gracias a la institución y expresar públicamente el testimonio de gratitud que tengo personalmente con la persona que se sentaba ahí delante durante muchos años, se sentó ahí, y que esto pues, no deja de ser un testimonio de consideración a esa persona que bueno, tuve oportunidad en su día de dedicarle un artículo justo 15 días después en la Revista Española de Derecho Procesal, apareció una revista In Memoriam de Gustavo Bueno, ese artículo lo publiqué yo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias y si tienen alguna pregunta. Sí, perdona, por la práctica diaria, y es para corregirte, la inmediación en una serie de delitos ya no es necesaria y ya un porcentaje se juzgan por videoconferencia. Ahora, es así. Vamos a ver, es la práctica diaria. La práctica diaria te dice, por jurisprudencia del Tribunal Supremo, consultada ayer todavía, es decir, que hay sentencias, es decir, donde no se ha practicado la inmediación, por no haber contradicción en el sumario, anularse. Bueno, eso es otro tema. Hombre, pero se admite. Es el mismo. Se admite los juicios por videoconferencia en. Ah, no, que se admita es otra cosa, es otra cuestión distinta. Yo no hablo petición, normalmente del acusado. Y es verdad que no se admite, vamos, que no se ejercen gran cantidad, pero ahora mismo es un porcentaje de relevancia. Yo no estoy cuestionando, vamos a ver, yo lo que estoy cuestionando es que el principio de inmediación se ha entendido, como se ha entendido en la jurisprudencia hasta hoy en día. Es decir, la jurisprudencia última del Tribunal Supremo sobre la inmediación sigue entendiendo la inmediación como presencia física, como oír y entender presencia es contacto, contradictoria con las partes intervinientes, en particular con el acusado. En la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es de hace un año y pico sobre el tema de la sentencia, que la tengo por ahí, la sentencia, vamos, la maleta, medida. Pues espero que no se anulen todos los juicios que se vienen realizando. No, a ver, es decir, son sentencias anuladas por el Tribunal Supremo. Es una sentencia anulada por el Supremo, como la que comentó Pedro, que en este caso fue una apelación de una audiencia, que anuló. Porque no se puede decir, en primera instancia no se pudo reproducir, no se pudo grabar, no estaban disponibles los medios, no estaban, hubo torpeza, dice
la sentencia de la Audiencia de Las Palmas, dice, hubo torpeza o negligencia por parte del secretario o de los funcionarios correspondientes o de los jueces correspondientes, es decir, que no se grabó y por tanto la apelación no vaya a lugar y ordenaron repetir el juicio. Pero estamos hablando de una excepción donde no se han dado las características. Pero en la práctica diaria, normalmente a petición del acusado, se da validez y se están ejecutando a diario muchos juicios. Y solo para acabar, y no voy a entrar más en polémica, la reforma de 2015 es la que lo ha facilitado, 2015, los medios tecnológicos, porque antes, como sabes, del 2015 no había esa posibilidad. Por lo tanto, no es una cuestión de hace 30 años, es una cuestión de hace 2 años. Es que también el desarrollo tecnológico lo posibilita. Mucho antes. La videoconferencia funcionaba mucho antes que eso. Mucho antes. Lo que pasa es que el procesal y los tribunales están todavía en el 19. En el 19, en el peor de... Sí, bueno, yo, claro, quería, como usted me aludió, pues decir que no es lo mismo, por supuesto, una investidura que un juicio, pero yo también conocía esto que está apuntando nuestro compañero, sobre todo a propósito de que muchos testigos utilizan la videoconferencia y se lo permiten perfectamente, ¿no? Y entonces, en todo caso, quería preguntar, ¿no?, la diferencia que hay entre un imputado y un testigo desde el punto de vista jurídico. Esta es la primera. Pero bueno, como él ya lo ha despejado, vamos, nuestro amigo que de esto entiende un rato, porque se pasa la vida en yo también estos asuntos. También lo he litigado, Sí, no, sí. Lo he dejado hace tiempo, pero también. Entonces, esto por un lado, ¿verdad? Es decir, que plantea cuestiones gnoseológicas muy interesantes acerca de la presencia paratética y la presencia apotética. Es que es la clave. Eso es, por eso es la clave. El materialismo filosófico ofrece unas estructuras muy potentes precisamente para despejar estos asuntos. Totalmente. ¿Verdad? Entonces hay situaciones en que la presencia apotética es suficiente, a lo mejor en otras no. Yo eso entiendo, por supuesto, que hay ocasiones en las que tiene que haber presencia paratética. Estoy de acuerdo completamente. Pero yo conocía situaciones muy abundantes donde hay presencia apotética y es admitida por los tribunales. Bueno, esto por un lado. Y luego preguntarles a los dos sobre una cuestión importante que es, a mi juicio, otra de los asuntos fundamentales de las ciencias jurídicas, que es algo así como la delimitación de los tipos delictivos. Esta cuestión es una cosa para mí fundamental, ¿verdad? Porque resulta que el derecho penal, pues naturalmente lo hace el Poder Legislativo y muchas veces pues de derecho penal saben poco o muy poco, y no tienen en cuenta, por así decirlo, digamos, la tradición aristotélica del verbo categoreo. Una cosa es categorizar, y que las categorías tienen que atenerse, las categorías penales, los tipos penales, tienen que atenerse precisamente a conductas delictivas realmente consumadas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el derecho penal se ve, por así decirlo, atravesado por componentes extrajurídicos. Totalmente. De esto es de lo que quisiera que nos hablaran. Es decir, donde las ideologías funcionan de una manera exacerbada y donde pues el derecho penal, por así decirlo, se devalúa, ¿no? Yo, por ejemplo, por ejemplo, me quedo completamente, y de hecho pues que quisiera saber su opinión, me quedo completamente indignado cuando oigo, por ejemplo, a los comentaristas que son especialistas en derecho decir, bueno, pues ahora hay que proteger a este delincuente por si se suicida y entonces pues hay ahí, porque bueno, pues su delito, pues de alguna manera, aunque sea un crimen horrendo, pues no le inhabilita como persona cero, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión que yo quisiera trasladaros para que vosotros pues dierais vuestra opinión acerca de lo que es la configuración de los tipos delictivos y cómo las ideologías de nuestro presente, pues de alguna manera inciden y lo que hacen es neutralizar una verdadera categorización de los tipos delictivos. Muy rápidamente, el Código Penal es una taxonomía. Es decir, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es qué criterio utilizamos para hacer esa taxonomía.
Entonces, por ir al grano directamente, ¿de qué hablan los juristas o los penalistas en concreto cuando hablan de los tipos delictivos? ¿Y cómo los clasifican? En función de un concepto ya un clásico, que es el bien jurídico protegido. Entonces, la vida, es decir, el homicidio, el asesinato, el homicidio resultado de riña tumultuaria, etcétera, etcétera, son delitos contra un bien, es decir, contra algo que se estima supuestamente socialmente como un bien que hay que proteger jurídicamente. Entonces, a eso respondería la tipificación de los delitos, pues del homicidio en sus distintas formas, del asesinato, del aborto, de las lesiones. Estoy leyendo todas las que están bajo el mismo rótulo, que es el bien jurídico protegido, que es vida. Luego, las lesiones. Luego, delitos, es decir, relativos a la manipulación genética. Es decir, el legislador lo que va haciendo es, en función de lo que socialmente se va... Ahí viene efectivamente, es decir, por qué está atravesado. Es decir, el concepto de bien jurídico. Ese es el núcleo del asunto. Es decir, esa es la eterna discusión del derecho penal desde que existe. Es decir, y que los bienes jurídicos, es decir, la blasfemia era un bien jurídico protegido hace 20, bueno, no sé los años, ¿no? Perdón, al contrario, un bien jurídico protegido, es decir, al contrario, perdón. Digo, es decir, era constitutivo, nunca fue delito. Pero bueno, digo la blasfemia como puedo decir cualquier otro, ¿no? O la bigamia. Bueno, la bigamia sigue siendo delito. Perdón, el adulterio, efectivamente, ese es el ejemplo más relevante. El adulterio fue delito en España, fue un delito. Evidentemente, digamos, por razones de evolución social, razones extrajurídicas, todas ellas, se elimina del Código Penal. Y por tanto, es decir, no hay procesos penales, si no está en el Código Penal, no hay proceso penal. Entonces, la razón última, es decir, doctrinalmente hablando, es decir, desde el punto de vista jurídico, incluso filosófico jurídico, porque digamos, el derecho penal está atravesado de filosofía, así como el proceso penal está atravesado de filosofía espontánea, el derecho penal no está atravesado de filosofía espontánea. Hay mucha filosofía, sobre todo neokantiana, filosofía neokantiana, es decir, una vertiente que surge en los años 30, que es el finalismo, es decir, el finalismo de Welzel, y luego ya después, es decir, la modernidad, vamos a ver, el presente histórico, otras digamos, concepciones filosóficas, fundamentalmente procedentes todas de Alemania. Todas ellas vienen del derecho penal alemán, porque los penalistas españoles han bebido siempre en el derecho penal alemán. Siempre han bebido en el derecho penal alemán, y nunca en la tradición anglosajona. No sé si es mejor o peor, bueno, no sé si yo tengo mi particular opinión. Entonces, la razón de la tipificación es esa. Yo no sé si Pedro quiere añadir alguna cosa. Simplemente que es verdad que la garantía... Pues nada, no, decía simplemente el garantismo por encima de todo. Y entonces, a partir de ahora, cada vez más, y desde la primera fase investigativa, se protege, no excesivamente, se protege sin más al acusado por aquella máxima que sigue rigiendo. Vale más un culpable en la calle que un inocente. Y entonces, la idea es esta, el garantismo por encima de todo. Otra cosa es que... Ya, vale, sí. Otra cosa es que eso, que en el proceso lo que precisamente se pone a prueba es esa presunción de inocencia, claro, que es la que hay que destruir. Y por eso lo de la apariencia, porque también es presunto inocente significa que aparentemente es inocente. Todo el proceso es echar abajo ese principio que funciona casi como tope, digo groseramente dicho, nada más.